Bueno, hoy vamos a arrancar con una noticia que nos preocupa y que nos llena de mucha indignación, es lo que están haciendo las disidencias de las FARC en muchos territorios en el país, digamos, más allá de los combates, de que en algunos lugares está la población civil confinada, que llevan en este momento 213 violaciones del cese el fuego, ahora están haciendo una especie de control territorial, ¿no? Como si realmente fueran un Estado y están escalando esto, ¿no? Entonces ya no es solamente, digamos, unas normas de orden público, sino ahora que se prohíbe la chismografía, que imponen ciertos límites de velocidad en algunas ciudades, o por ejemplo en Nariño y en norte de Santander, en donde además están repartiendo cartillas a los niños, es decir, están escalando esto a la población civil. Esto se conoce al mismo tiempo en el que inicia un nuevo ciclo de diálogos con las disidencias de las FARC. ¿Qué tiene para decir el Estado frente a esto, Julio César? Por supuesto que indigna que estén repartiendo panfletos homenajeando pues, criminales del pasado de esta organización guerrillera, pero no nos olvidemos que al final es una organización criminal. A mí me indigna más realmente lo que pasa con Comunes, que es el partido político derivado de las FARC, que en su cuenta de Twitter también reparte información o volantes homenajeando, por ejemplo, a Raúl Reyes. Es que estamos hablando de algo gravísimo, que están legitimando este tipo de propaganda que se hace desde la ilegalidad, desde el Estado colombiano, porque los señores de Comunes son congresistas. Pero es distinto hacerlo, digamos, ambas cosas son reprochables, pero no es lo mismo hacerlo con armas que sin armas. Se está validando lo que están haciendo los criminales en Nariño desde el Congreso colombiano. Es exactamente lo mismo, homenajear, los mismos, además son los mismos, ¿no? Los mismos criminales los homenajean en cartillas que reparten en los colegios o a los niños o a los jóvenes de Nariño, pues desde la cuenta de Twitter de un partido político legal que hace parte de la coalición de gobierno, se hace exactamente lo mismo. Es evidente para los colombianos que el proceso de paz, las negociaciones, se están usando por parte de las disidencias para fortalecerse estratégica, militar, ideológica, políticamente. Eso ya para nadie en el país yo creo que es un misterio. Yo creo que hay que ser un poco más profundo en el análisis en este caso, porque tiene unas implicaciones mucho más complejas y es mucho más... O sea, no se puede comparar un partido político que nace después de un proceso de paz, más grave que lo haga un partido legal, un grupo armado que está en una lucha de control territorial y de instrumentalización de la población civil, que es lo más grave. O sea, ¿por qué es grave? Porque él está tomando el espacio que debe tener la educación, que muchas veces el espacio que debe tener los espacios también de ocio para los niños, todos los espacios en donde el Estado es ausente. Exactamente, está ocupando todos esos espacios, que no es nuevo, ¿no? Pasa lo mismo con el ELN en Arauca, por ejemplo, desde hace décadas, que es gravísimo, porque todas las poblaciones se encuentran entre dos bandos, son las poblaciones que sufren esto. Ahora, ¿cómo se soluciona esto? Claramente la presencia militar nunca ha sido suficiente y creo que acá hemos insistido en que se necesita presencia del Estado de otra forma, presencia del Estado que pueda acompañar y que esté ahí con los niños, adolescentes y los más jóvenes de otra manera. ¿El ICBF dónde está, por ejemplo? ¿Y cómo hacemos para que tenga más presencia? El Ministerio de Educación, ¿dónde está en estas zonas para que tenga más presencia y que no sea una educación impartida por un grupo guerrillero armado, sino por el Estado, por ejemplo? Pues mire, Marisa, este fin de semana la representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Juliette de Rivero, hizo unas declaraciones muy alarmantes. Dijo, mire, la pérdida de control territorial del Estado colombiano en muchas regiones como estas puede poner en crisis la misma gobernabilidad del Estado. O sea, yo nunca había escuchado un pronunciamiento tan fuerte de un representante de Naciones Unidas diciendo, mire, y dice, desde el mismo momento en que se firma el acuerdo de paz en el 2016, ese gobierno que lo firmó no hizo todo lo necesario para ocupar el territorio. El segundo, el gobierno que siguió, digamos, tomó el tema de la implementación del acuerdo con cierta, digamos, alegría, por decirlo de alguna manera, no lo implementó a cabalidad. Y este gobierno, ya lo hemos dicho aquí varias veces, tiene una política de paz total, pero no tiene una política de seguridad integrada en los territorios. Entonces, más allá de la paz, más allá de la negociación, todo el Estado colombiano tiene que hacer presencia en estas regiones, independientemente de que esté negociando, como está pasando, por ejemplo, con las zonas donde está el Clan del Golfo, en Nariño, en Cauca, en Caquetá, en San José del Guaviare, donde empieza un nuevo ciclo con estas disidencias. El Estado tiene que seguir haciendo presencia
y controlar el territorio para evitar que estos grupos, digamos, hagan control sobre las comunidades, que es lo que está pasando. Pero además estas negociaciones terminan siendo con unas condiciones tan difusas que no sabemos si, por ejemplo, este tema de dar cátedra, de imponer algunas normas de conducta, de repartir cartillas a los niños, no sabemos si esto se puede catalogar sí o no como un cese, como una violación al cese bilateral. Claro, lo que pasa es que el cese, aunque es una intimidación, es una intimidación directa a la población civil. Y es realmente copar esos espacios como son la educación, como son el buen vivir en un territorio además de manera muy compleja, porque cómo los niños van a resistirse si están siendo intimidados y a su vez su familia. Es que el que le entrega una cartilla sale que tiene un fusil al hombro. ¿Con qué cara el hombro? Estado colombiano que una facción, una parte del Estado colombiano, un partido legal que está en el Congreso, hace ese tipo de propaganda y nadie dice nada y a mucha gente le parece normal? ¿Con qué cara va a ir a decirle a una organización criminal eso mismo, igualito, repartir panfletos homenajeando a criminales de lesa humanidad? Está mal si lo hace un partido político legal en Colombia. A ver, esto es un acto de doble moral. Una cosa es que le llegue a alguien a una población con un fusil en mano y amenazando a su familia, que otra, un partido político que está sentado al Congreso. Tenemos que pasar a nuestro siguiente tema y es algo que se ha puesto sobre la mesa, una discusión que quizás se está arrancando en este país, y es lo de la ley de punto final. Digamos que esto surge un poco alrededor de todas estas declaraciones del Partido Comunes, en donde uno diría, están un poco desconociendo al tribunal de la JEP, que es el tribunal que ellos mismos diseñaron cuando estaban sentados en la mesa de diálogo. Hoy están diciendo que ellos no están proponiendo una ley de punto final, sino un tribunal de cierre, ¿no? Que en todo caso uno dice, bueno, viene a reemplazar la JEP. Y el expresidente Álvaro Uribe dice, no a leyes de punto final, más bien una ley para cerrar todos los casos, pero políticamente, es decir, que las personas sean efectivamente condenadas, pero que después puedan participar en política. Esto, ¿qué implicaciones jurídicas y qué implicaciones políticas tiene a la luz de un acuerdo de paz que ya está firmado, que tiene un tribunal que está funcionando, que es la Justicia Especial para la Paz, pero además a la luz de estas nuevas negociaciones que se están haciendo, Jorge Iván? Pues a ver, leyes de punto final ya no proceden en estos tiempos. En la época, incluso aquí hubo leyes de punto final. El Frente Nacional y el propio M-19 en el año 89 sufrió una especie de ley, o vivió una especie de ley de punto final, y hubo amnistía total frente a los crímenes, amnistía incluso promovida desde el Congreso por el expresidente y entonces representante a la Cámara por Antioquia, Álvaro Uribe. Entonces, leyes de punto final ya no procede. La incomodidad de las FARC, de las ex-FARC, hoy comunes se revisan, son dos puntos. Uno, que no se han aplicado todas las amnistías a lo que llaman mandos medios, y el tema de que no se trabaje un solo macrocaso, sino 16 macrocasos, porque un poco lo que dicen ellos es, vamos a tener que pasar a dar explicaciones por cada uno de los casos que nos están imputando, mientras que en el acuerdo se decía que era una sola resolución. Ahora, ¿esto cómo se resolvería? Que la JEP empiece a dictar sentencias. Creo que la JEP la hemos respaldado, la hemos apoyado, pero se ha demorado muchísimo en sacar sentencias y esto genera esa incertidumbre. Una locura que las FARC ahora a la JEP no le funciona, y que entonces sale además que termine además en una onda muy parecida a la de la oposición que está proponiendo de cierta manera y que siempre se ha opuesto a la JEP. Entonces imagínense, FARC, Uribe y oposición de acuerdo. Y entonces sí tendría cabida esta ley que propone el expresidente Álvaro Uribe y Julio César, ya para cerrar, No que lo es creo, una ley de punto final, pero en temas políticos. No creo tampoco que sea aplicable. Se asustó a los ciudadanos diciéndoles que el fascismo, la extrema derecha, iba a hacer trizas la paz. Los que están proponiendo hoy hacer trizas el proceso de paz de Juan Manuel Santos es un partido que hace parte del pacto histórico, la izquierda colombiana. Y uno de los que es el tema del día en el país y quizá en el mundo, y es lo que está pasando en Haití, en medio de esta difícil situación de orden público, porque las bandas criminales casi que están tomando el control allí en Haití. Pues se escaparon 3.500 presos de las cárceles, pero quedaron allí los 17 colombianos que hablamos hace algunos minutos aquí en Noticias RCN con su abogado. Están en una situación muy difícil de seguridad, están pidiendo protección del Estado, pero decían ellos, no hemos tenido ningún tipo de respuesta del Estado colombiano. Desde hace muchos meses estamos pidiendo que los protejan, que los trasladen, que los pidan en deportación, y no pasa nada. Y justamente sobre eso nos vamos a centrar, sobre la respuesta y lo que pueda hacer el Estado colombiano frente a estos 17 colombianos que están allí en Haití. Además, teniendo en cuenta que hace muy poco justamente se abrió el consulado y se abrió la sede diplomática allí en Haití, que hasta hace muchos años no había. Juan, arranca. Esta es una crisis gravísima en Haití. Imagínense que de 3.000
800 presos que había en toda la isla, ahora queda un centenar, ¿no? Es decir, que las bandas criminales armadas que se han fortalecido de manera enorme y que denuncia además los medios internacionales fueron quienes organizaron esta masiva liberación, este masivo escape de presos, pues está creando una inseguridad y una crisis todavía más impresionante y más grave de la que había, ¿no? Porque Haití, desde que mataron a su expresidente, no ha parado la crisis, ¿no? Hubo un presidente interino que también dejó el cargo, ahora el actual estuvo en un viaje en Senegal y en Kenia trayendo y haciendo acuerdos internacionales para que vengan policías de afuera, que vengan policías de otros países para intentar fortalecer la seguridad. Y en medio de todo esto se encuentran 17 colombianos que más o menos piden y no quieren además escaparse a ser parte de esto, porque dicen que parte del plan es asesinarlos cuando salgan. No sé si relacionado por las nuevas investigaciones, nuevas pistas que hay frente al asesinato del expresidente, pero esto crea una situación muy grave y la pregunta que hace Mari, que es fundamental, ¿qué va a pasar con esos 17 colombianos? ¿Vale la pena repatriarlos? Sí. ¿Podríamos repatriarlos? Pues mira, el deber de los consulados en los distintos países donde tenemos representación, uno de esos, el más importante, es velar por los derechos de las personas privadas de la libertad, independientemente del delito, por grave que sea, las personas privadas de la libertad tienen derecho. Entonces yo creo que sería muy importante que Colombia adelantara negociaciones con el gobierno haitiano. Es un estado fallido, pero que, digamos, tiene algún control, y una de las opciones sería una deportación a Colombia en el marco de un mecanismo de cooperación judicial. Ahora, dicho esto, sin la presencia de una fuerza multinacional de cascos azules de Naciones Unidas como hubo en su momento, yo creo que el orden no se va a restablecer fácilmente en Haití, yendo un poco más allá de la situación concreta de los ciudadanos colombianos. Pues es tan grave la situación que incluso el embajador de Haití en Colombia reconoce que no existe control por parte de las autoridades, o de lo poco que queda de las autoridades haitianas, del territorio, ¿no? Dice incluso que no hay capacidad para tomar decisiones sobre los colombianos. Entonces no solamente es, ojalá que, como dice Jorge, estoy de acuerdo ahí, que se llegara a algún tipo de acuerdo para poder repatriarlo y que se haga el juicio en Colombia. No sé, eso desde el punto de vista jurídico me luce a mí complicado, ¿no? Pero de todas maneras, lo que sí es cierto es que no hay imperio de la ley de ningún tipo en Haití, mucho menos va a haber garantías procesales. Entonces, en todo caso, no vamos a saber si esta gente está allá porque son culpables de lo que se le acusa, o porque les hicieron un montaje, o porque son inocentes y resultaron involucrados en un tema. No lo sabemos porque no hay un proceso judicial. Ya hay dos que han sido en marcha. condenados en los Estados Unidos, incluso a cadena perpetua. De acuerdo, pero ¿no? estos 17, digamos, no están, Sí, no están están en el condenados. limbo Y jurídico todavía. ¿Qué lo pasa sensato con el sería que resto? volvieran acá a que se les juzgue en Colombia de alguna manera. Vamos a ver qué formulación.